Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, escritor y miembro, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Tú crees en coincidencias, Ricardo? Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, no creo en absoluto en las coincidencias. Todo está perfectamente tramado, todo está perfectamente pensado para golpear al presidente López Obrador, para descarrilar ya sus últimos 2 años e impulsar una narrativa para que no continúe la transformación de México. Y pues bueno, como bien dices, hoy sale la reseña de Raimundo Riva Palacio en El Financiero, y la publica también en su medio de comunicación en Eje Central, que ya hemos dicho qué consentidotas le daba monetarias Miguel Ángel Mancera, contratos a modo, contratos de sumas importantes, cobraba más o menos por nota, sigue cobrando por nota más o menos lo que cobra Animal Político, se los vamos a dar a conocer muy pronto, y bueno, pues el dueño de Eje Central glosa el libro de la expareja de César Yáñez, como tú bien dices, le da entrevista a Carmen Aristegui, pero queda de ver. Este libro que dice contar lo que la expareja de César Yáñez vivió en 18 años de matrimonio con él, no es más que un cúmulo de inferencias de una pareja, hay que decirlo, despechada. Este libro que la autora describe como una historia llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo, se centra más en la diatriba, se centra más en las infidelidades. No es un texto periodístico, no hay aquí más que un ajuste de cuentas, el ajuste de cuentas de una expareja que se ha referido a la actual pareja de Yáñez, por cierto, como su amiguita, que ha dicho por aquí, por allá, tomada por el resentimiento, por el abandono, que ha referido que ella pensó que estúpidamente llegaría a la vejez con Yáñez. De eso se trata. No es un libro serio y mucho menos un texto periodístico. Elena Chávez apunta o apuntala, mejor dicho, el discurso político contra López Obrador, contra el equipo cercano, particularmente contra César Yáñez, y una serie de personajes a los que habría que preguntarles. Ahí sale a relucir Acosta Naranjo, siempre ha estado muy crítico de López Obrador, debería de platicarnos qué es lo que sabe y aportar pruebas. Definitivamente López Obrador, Vicente, continúa siendo una industria muy jugosa, muy productiva para los emprendedores de la difamación, y en la época de la posverdad, las mentiras venden y mucho, y eso lo saben las grandes editoriales, que también es otro tema. Buscan los temas amarillistas, buscan los temas sensacionalistas. Usted no va a encontrar que un libro de teoría política serio, un libro de teoría periodística serio, formal, riguroso, venda tanto como estos chismes calientes, y yo lo reduzco a chismes calientes porque lo que hace Raimundo Riva Palacio, como en su momento lo hizo el cronista alcohólico Héctor de Mauleón, pues es hacer reseñas favorables de este libro, van entresacando las cosas que les conviene, y pues bueno, de ser así, le tendríamos que reprochar en todo caso a la expareja de César Yáñez que no hubiera dicho esto que revela en este libro antes. De ser así, como ella cuenta que pasaron las cosas, tendríamos que pedirle muchísimas explicaciones. Me sorprendió mucho la manera condescendiente en que entrevista a Carmen Aristegui a Elena Chávez. Debería de haber sido más puntillosa. Se conoce esto, Tim Sebastian, el gran entrevistador de Hard Talk en la BBC de Londres, le llamaría una entrevista de acoso. Esto no se practica aquí, desafortunadamente, en el periodismo mexicano, y mucho menos en el periodismo de ficción que practica Carmen Aristegui. Héctor de Mauleón ya había dicho exactamente lo mismo que está diciéndonos Raimundo Riva Palacio, pero estas, Vicente, no son más que reseñas a modo, insisto, juicios contra López Obrador
juicios sumarios, y es que nadie ha podido documentar que López Obrador ha cometido los saqueos, las tranzas, las corruptelas que desde hace años le imputan sus opositores. Han hecho círculos concéntricos donde ponen al centro a López Obrador y a su círculo cercano, y como no le atinan al blanco, entonces dicen, ¿sobre quién nos vamos? Nos vamos sobre Héctor Díaz Polanco, nos vamos sobre Pedro Miguel, sobre Hans Dietrich, nos vamos sobre los hijos de López Obrador, ¿qué tal una casita gris? Nos vamos sobre la prima de López Obrador, los hermanos de López Obrador. No le pueden demostrar absolutamente nada, y mira que le han buscado hasta por debajo de las piedras para ver qué le encuentran, pero no han encontrado un cacahuate, y precisamente como no han encontrado un bledo, por eso han ido repartiendo golpes a diestra y siniestra, han golpeado a todos, prácticamente el círculo cercano de López Obrador, a los primos, a los hermanos, a los hijos, a Barlet, a César Yáñez, pero eso es lo que más pueden hacer, porque López Obrador prácticamente no tiene cola que le pisen, y eso es muy importante, y deberían de tomarlo en cuenta estos personajes que están tomándose de cualquier cosa para hacer una inferencia, para forzar la narrativa y sacar estos libros de opereta, El Rey del Cash. Uno pensaría que son más creativos, uno pensaría que son más imaginativos, pero sacan a relucir esta clase de libros, encuentran a alguien dispuesto a firmarlos, alguien en desesperación, y en este caso hay que fiarse muy poco de las parejas que se van, y hay que regresar un poquito antes para ver cuáles fueron las declaraciones de la expareja de César Yáñez, y nos vamos a enterar de que supuraba muchísima pus, muchísimo resentimiento. Ella confiesa en alguna de esas entrevistas o en varias que fue abandonada por Yáñez, y esas cosas que parecen de chismes de las revistas del corazón, pero que revelan muchísimo, porque, insisto, no hay que fiarse mucho de alguien que se siente abandonado, que se siente vejado, como ella dijo en algún momento. Entonces, aquí no vamos a encontrar periodismo, vamos a apilar este libro entre los tantos que se han escrito en contra de López Obrador. No abunde nada, no ofrece nada, y solamente podría creerlo alguien tan desatinado, con un porro quizá con patitas de molcajete, como Fernando Belauzarán, que es lo que Héctor de Mauleón dice, lo cita en su texto en el Universal. Entonces es una grasejada. Nadie sensato podría poner como referencia a Fernando Belauzarán, hasta parece un chiste, y él dice siempre en sus tweets, pueden citarme, y uno se calabacearía, perdón por el exabrupto, de la risa, porque dicen, pues, ¿quién va a citar a este mequetrefe? Pues bueno, ahora resulta que Héctor de Mauleón sí, parecía una finta, un chiste, pero él cita a Fernando Belauzarán. Imagínate las referencias que hacen para sacar esta clase de reseñas. Es una reseña que no aporta nada, y bueno, está en el tono que siempre le ha caracterizado a Raimundo Riva Palacio, este personaje que ha sido muy consentido en los sexenios anteriores. Claro. Oye, Ricardo, hablando de chistes y hablando de circo, ¿qué onda con Claudio X González, que ya sacó otra coalición, otra alianza? Mañana se lanza, hasta el presidente se burla, y creo que con justa razón. Son un chiste en la oposición. Y malo, querido Vicente, y mal chiste además. No es otra coalición, no es otro movimiento, no es otra organización, es la misma, como dice la frase hecha, es la misma gata, pero revolcada. Y es que el fin de semana, como siempre, pues estuvo muy movido por parte de los opositores de la Cuarta Transformación, y pues aquí está, tras el fracaso de esa organización, esa coalición Va por México, Claudio X González decide lanzar esta que le llama a él otra organización contra, pues no lo dice contra López Obrador, dice que
es como una especie de resistencia, pero la iniciativa no está encabezada solo por el dueño del Kimberly-Clark, ni es una resistencia ciudadana, nada más alejado de ello. Esto es una organización en contra del gobierno de la Cuarta Transformación y su objetivo, como siempre, es denostar a López Obrador. ¿Y por qué? Se preguntará la gente a 2 años ya de que termine el sexenio del tabasqueño. Ya no tendría caso, ya no lo van a desbarrancar, ya no le van a impedir hacer lo que hizo, administrar el país como jefe del Ejecutivo. Eso ya ha quedado asentado en la historia. Lo que sí pueden hacer es que impedir que llegue en la sucesión presidencial alguien que continúe atizando la Cuarta Transformación, porque como ha dicho el presidente, hoy mismo lo dijo también en la mañanera, se necesita que los que vienen, los que se van a quedar en el poder, continúen esforzándose por la transformación del país, pero estos personajes lo que no saben, o lo que y no creo que lo sepan, deberían de sospecharlo siquiera, pero son tipos duros de cabeza, no les entra en la razón, que la gente ya no cree en todas estas tonterías que hacen, es la misma exactamente, viene acompañada de su amigo en todas las batallas, estas batallas kamikazes, que es Gustavo de Hoyos, el expresidente de la Coparmex. Y pues bueno, estos tipos son tipos duros, insisto, pero también son duros para pagar impuestos y anuncian que darán a conocer esta plataforma, dizque a favor de México, no lo es, insisto, es una plataforma en contra del gobierno de López Obrador y ya los vimos en redes sociales a ellos y a sus palafreneros anunciándolo por aquí y por allá, dicen que será una plataforma opositora, lleva el nombre Unidos o Unidas, juegan ahí con la arroba, pero es un fracaso cantado. Ya el PRI no los va a seguir, habrá que ver quiénes son los nuevos acompañantes, no se espera absolutamente ninguna sorpresa, aquí vamos a ver sin duda y ni duda cabe de ello a María Amparo Casar, a Héctor Aguilar Camín, a Gustavo de Hoyos, desde luego, y todas sus huestes de la Coparmex. Vamos a encontrar al PAN, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano. Vamos a encontrar a ese tipo de personajes y a sus intelectuales de cabecera, pero no va a convocar absolutamente a nadie, incluso ellos, para evitar, desde mi punto de vista, que queden exhibidos, darán a conocer o van a presentar esta iniciativa enésima a través de redes sociales. ¿Para qué? Pues para que no se vea que no tiene ningún tipo de convocatoria. Incluso el llamado es desgarrador. No importa tu origen, no importa tu ocupación, tu religión, tu género, tus intereses o preferencias, tenemos algo en común, somos mexicanos. Es una gracejada porque este llamamiento lo hace todos los días el presidente López Obrador, pero no de una manera tan desgarradora, lo hace de una manera muy inteligente, que es trabajando para el pueblo de México y trabajando no para las élites, sino para los mexicanos y las mexicanas que necesitan y siempre han necesitado del apoyo gubernamental y que se les negó en los sexenios que apoyó Claudio X González el aporte y después Claudio X González Guajardo. Entonces la gente ya se ha quitado la venda de los ojos, es un pueblo informado, es un pueblo además ávido de enterarse de las cosas desde sus bajos fondos y ha encontrado que los bajos fondos de estas asociaciones civiles han vivido del presupuesto, que es dinero público, que es dinero del pueblo de México, y no lo van a acompañar. Entonces, yo vaticino lo que cualquier persona con 2 dedos de frente entiende, que es una iniciativa en contra del presidente López Obrador, y le vaticino, insisto, un fracaso rotundo. Oye, mi querido Ricardo, nada más para aclarar ciertas cosas que
que se manejan luego de esto de del hackeo de las guacamayas, el Guacamaya Leaks. Quiero que lo digamos aquí porque no vamos a esperar que lo diga Loret de Mola en Latinus, ¿no? Precisamente, por ejemplo, el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que en México el software espía Pegasus no solo fue comprado por el gobierno del expresidente priista Enrique Peña Nieto, sino que también está en poder de particulares, y que el entonces gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, también lo adquirió para espiar opositores. Y otra cosa importante, porque andan con esto de que los hackeos, Ricardo Rafael, y se dicen víctimas de este gobierno. Citizen Lab acepta que su análisis no comprueba espionaje del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional en este gobierno. El laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto en Canadá, acepta no comprobar el origen del espionaje con el malware Pegasus en contra de un opinador, un reportero y un activista, es decir, su análisis técnico forense, en el que se han basado los recientes señalamientos de medios de comunicación y organizaciones que responsabilizan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no determina y ni siquiera sugiere que sea la Sedena en este gobierno de la 4T que sea la que operó la infección de los teléfonos móviles de estos personajes. Así o más claro, la aclaración, el cachetadón y el desmentido, pues, de estas noticias falsas, de estas fake news que han promovido muchos medios de comunicación anti-AMLO, abiertamente anti-AMLO, querido Ricardo. Sí, nadie estaría interesado en espiar a Ricardo Rafael. Él solito nos da sus cartas credenciales, él solito dio a conocer su currículum de trabajo, y en ese currículum de trabajo fue cuando nosotros nos enteramos que él había dado cursos de inteligencia periodística, así le llamó a sus cursos ramplones, en el CISEN. Él sí trabajó ahí, él sí trabajó en un lugar que estaba considerado de espionaje. Él cree que todos las personas son de su condición, que todos tienen esas malas mañas, pero este personaje que pudo haber tenido una relevancia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y más aún durante el sexenio de Felipe Calderón, en este momento es un personaje que se le ha quitado ese apoyo que se le daba mediáticamente y que se le consideraba inteligente, intelectual, periodista, escritor, y lo que se juntara en esos sexenios, no lo es. Es un personaje básico, ramplón, sin la menor capacidad crítica, y nadie estaría dispuesto a perder tiempo vigilándolo. Si lo estuviéramos vigilando, estaríamos todo el tiempo diciendo todas las barrabasadas que hace, y pues imagínate, él solito lo dice en su currículum, se da a conocer en el periódico Milenio. Si nosotros vamos revisando ahí sus columnas, él nos va a decir a quién ha defendido a capa y espada a Genaro García Luna, ha defendido a capa y espada a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto. Cuando les hacía sus críticas, eran críticas que en un instante eran sofocadas y ya después los hacía panegíricos absolutamente laudatorios. Entonces el gobierno federal no está interesado en espiar a este tipo de personajes, ni a la gente de Animal Político. Por favor, es una ridiculez. Habíamos dicho la semana pasada que estos software de inteligencia como Pegasus u otros que puedan existir, sería la mar de increíble que no los tuviera la Sedena, porque la Sedena tiene que tener ese tipo de recursos obligadamente. ¿Por qué? Pues porque se encarga de la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo va a poder penetrar en los planes del crimen organizado, de los cárteles del narcotráfico, de los criminales, pues si no es a través de este tipo de recursos? No
no compraron estos softwares, si es el caso de que los hubieran comprado, para espiar a opositores y mucho menos a periodistas o ni siquiera periodistas, en el caso de Ricardo Rafael, tan básicos, tan ramplones, opinadores, gente que se apropia de investigaciones que no le corresponden. En fin, Ricardo Rafael está mintiendo, la gente de Animal Político está mintiendo, desde luego. Ya sabemos que para que digan las verdades a modo, le tenemos que pagar 68,500 pesos por nota, o lo podemos crecer a 680,000 por nota, dependiendo de nuestro bolsillo, y ese es el periodismo pagado que acepta publicar estos medios de comunicación, y eso la gente lo sabe, y por supuesto que es un cachetadón el que le da el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, a estos personajes que están inventando, que ya no saben cómo golpear al presidente, e insisto, la cuarta transformación. El objetivo de ellos, Vicente, y hay que tenerlo muy claro, ya no es tanto López Obrador, sino quien pueda venir a suceder y a continuar trabajando para la transformación de México. Querido Ricardo Sevilla, como siempre es un placer. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te vea, te escuche, te lea en tus trincheras, maestro? Que amor con amor se pague. Claro que sí, el placer es mío, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el diario Basta, donde estoy escribiendo también. Síganme, por favor, en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche. Ahí nos encontramos, se va a poner bastante bueno. Y síganme, por favor, desde luego aquí en La Familia Sin Censura, que tanto le enoja al chingado Marco Levario Turcot, que es uno de los fans favoritos de Sin Censura. Abrazo fuerte, querido Vicente, si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, Ricardo, te mando un abrazo, échale ganas, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Déjenme pasarle a don David esta